Mi hermano Víctor. Y como comentábamos, o sea, de esos 4 años que estuvimos ahí, hubo mucho fruto para la gloria de Dios, porque salieron hermanos que estuvieron en la cárcel y ahora están de copastores, otros están sirviendo en iglesias, y la gloria sea para el Señor. En esta noche tenemos el gran privilegio de tener aquí a mi hermano Joel. Amén. Gracias, pastor William Granados. El pastor William, fuimos alumnos, fuimos compañeros en el seminario de clases, fuimos quebrados por algunos maestros en algunas materias, pero logramos graduarnos por la misericordia del Señor, y luego también tuvimos el privilegio de trabajar juntos en el Ministerio de Penales, como él lo decía. Y amados, bendito sea Dios, subimos 5 años allá adentro, llevando el mensaje, las clases de teología, y como le comentaba a ellos, al seminario han llegado muchos estudiantes que salieron de esos lugares, prepararon sus vidas, entregaron sus vidas al Señor, y muchos de ellos están en obras, levantando obras, otros al frente de obras, y otros siendo copastores de muchas iglesias. Eso es la misericordia del amor de Dios. Pero también esos son los hombres que agradecen lo que Dios hace en sus vidas. Amén. Porque nuestra vida es para agradecerle a Dios lo que Él ya hizo por nosotros. Amén, iglesia. Así que le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia. Agradezco al pastor Granado, a su equipo de trabajo, por ese privilegio de prestarme su púlpito para dirigirme a ustedes con la palabra de Dios. Abra, por favor, y vaya conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo del 6 en adelante. Cuando ya lo tenga, quiero que por favor me dé un fuerte amén. Todavía no se me ponga de pie. Quédese ahí sentadito donde está. Solo quiero que lo busque, por favor. ¿Lo tiene? Romanos 5, 6, iglesia. Del capítulo 5, Romanos, versículo 6, vamos a leer hasta el 11. Pero antes de eso, yo quiero que usted pueda escuchar una profecía que se dijo antes del que vamos a hablar, que es de Jesús. Y para entender Romanos capítulo 5, versículo 6, usted tiene que saber el precio que se pagó para ahora ser agradecidos por Dios. Amén, iglesia. Y mire lo que la Biblia nos va a decir. Lo voy a leer nada más esta parte para luego ir a Romanos. Esa parte quiero que solo la escuche. Está en Isaías 53, del versículo 13 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, escuche, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y mire la ingratitud del versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa profecía fue dada en el año 600 aproximadamente, antes de que Cristo viniera a encarnarse para morir por nosotros. Y todo lo que la Biblia dice se cumple en la persona de Cristo, en un día horrible de la historia, en la cual Cristo fue llevado, cumpliendo cada una de estas porciones, llevando una cruz hasta un lugar llamado Gólgota. Le metieron clavos en sus manos, en sus pies, le pusieron una corona de espinas que atravesó la parte del cráneo. Amados, de ese cordero inmolado, de ese hombre del cual Isaías profetizó, es la persona de Cristo en la cruz. Desde el amanecer hasta las 12 del mediodía, en angustia horrible, derramando hasta la última gota de su sangre. 40 latigazos menos 1 los que recibió en la espalda. Le desgarraron. Los látigos no eran una correa de cuero, eran cuerdas de cuero
con clavo, con plomo, con piedras que le desgarraron la piel en cada latigazo. Eso sufrió Cristo. Ahora, por favor, entendiendo esto, vayamos a Romanos, para que ahora entendamos el precio de lo que ahora usted y yo debemos de agradecer por amor a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 6. Léalo conmigo, por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿qué dice, iglesia? Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra, ¿qué, iglesia? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya como justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo, ¿qué dice? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿qué, iglesia? Ahora la reconciliación. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra maravillosa a través de la persona y Rey Salvador nuestro que es Jesucristo. Ruego y oro, Dios mío, que tu palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestra mente y corazón y pueda, Señor, ser esa semilla sembrada en tierra fértil que dé su fruto al 100%. Ayúdanos en este día a agradecerte estos 19 años de predicación continua del Evangelio de Cristo. Oro, ruego y suplico, Señor, que cada uno pues tome la parte que tú nos has mandado a través de las diferentes prédicas que se van a estar dando, y que, Señor, nuestro corazón hoy vibre, Señor, de gratitud, se comprometa a ser agradecido por lo mucho que ya hemos recibido y que no merecíamos, que solamente por la gracia de Jesús hoy lo tenemos. Y en tu nombre, Señor, queremos abrir nuestra mente y corazón para que nos hables, porque en los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Amada iglesia, ahora entendió, estamos en un día que a nivel mundial se está celebrando hoy la muerte de Cristo. Hace más de 2000 años que Cristo murió, pero también resucitó y venció la muerte. Ahora usted y yo somos el fruto de ese milagro glorioso. Ahora la iglesia es llamada a predicar ese evangelio, pero también a ser una iglesia agradecida de lo que Dios ya nos regaló. Amén, hermanos. Ahora la pregunta que debemos de hacernos en esta noche es: ¿cuán agradecido soy con el Dios que me ha rescatado de una condenación para una vida gloriosa? Esa es la gran pregunta, la incógnita que en esta noche todos debemos de responder. Porque de una u otra forma somos agradecidos, pero la pregunta es si somos agradecidos conforme a lo que Dios ya hizo por nosotros. Y amados hermanos, hemos titulado este sermón: la gratitud del cristiano surge al reconocer el precio de la muerte y la resurrección de Cristo en el Calvario. Porque es ahí donde surge, porque somos agradecidos y debemos de ser agradecidos. A manera de introducción, hermanos, hoy estamos viviendo una época de la ingratitud. Hoy es el tiempo en el cual las nuevas generaciones ya no saben decir gracias. Nuestros hijos, los nietos ya no aprendieron a dar gracias. ¿Sabe de quién es la culpa? Del mundo, no, de nosotros. Perdimos la enseñanza que ellos merecían tener. A usted y a mí, los de 40 años en adelante, nos dijeron que si no dábamos gracias, ¿qué nos pasaba? ¿Nos felicitaban? ¿Nos daban premio? No. ¿Qué nos daban? Un cinchazo, un golpe en la boca, y nos educaron de esa manera. Fuimos una generación que aprendimos a decir gracias. Ahora, amado, estamos en una generación que se le conoce como la generación de cristal. Una juventud ahora, una adolescencia que hoy cree que merecen todo lo que tienen. Y cree que ellos necesitan recibir todo lo que anhelen. Y no han aprendido a decir gracias papá, gracias mamá, gracias hermano, gracias líder. No, ellos creen que lo merecen. Porque la cultura que tenemos hoy es ingrata, es injusta, y de una u otra manera la influencia del mismo enemigo. Amados hermanos, necesitamos hoy como iglesia comenzar a ser agradecidos.
y no religiosos. Porque hoy se predica de la cruz, pero de una manera comercializada. Se habla de la cruz de una manera religiosa, fanática, pero no de lo que realmente significa. Lo que Cristo hizo ahí debe de llevarnos cada día a la gratitud, de rendirnos ante Él por quién es Él y por lo que ya hizo. No de tener una cruz solamente para creerme una persona compungida de espíritu, no, para creerme y vivir una vida agradecida. Por eso, hermano, vamos a hablar de estos 5 versículos para aprender a entender que Dios espera que seamos agradecidos por lo que Él ya hizo, no por los milagros que esperemos, por lo que Él ya hizo en la cruz a través de la persona de Cristo. Amén, iglesia. Y para eso lo primero que quisiera que aprendiéramos está en el versículo 6. Lo primero es que tenemos que entender que debemos de ser agradecidos. Escuche, porque Cristo murió por los débiles e impíos que alguna vez fuimos. Que Cristo murió por los débiles e impíos que alguna vez usted y yo fuimos. Amados, dice el versículo 5. Capítulo 5, versículo 6, léalo fuerte. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió. 2 cosas importantes, 2 títulos que ahí aparece por quienes Cristo vino a morir. No dice vino a morir por los más bonitos. No dice que vino a morir por los mejores, por lo mejor de lo peor. ¿Por quiénes vino a morir? Por los débiles y por los impíos. ¿Y quiénes éramos esos? Los que ahora hemos venido a los pies de Jesús. ¿Cómo éramos antes según la Biblia? Débiles e impíos. Esos títulos no son agradables, iglesia. De hecho, no son bonitos decirlos. De hecho, no nos gusta que nos digan pecadores, impíos y débiles. Porque la cultura nos ha dicho, declare que es poderoso. Diga que usted es buena gente. No se crea menos que otro. Sí, hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo, pero antes de eso éramos y fuimos débiles e impíos. Amén, iglesia. Por nosotros vino a morir Cristo. Así es que en esta noche lo primero es que debemos de ser agradecidos porque Cristo murió por los débiles y impíos que alguna vez usted y yo fuimos. Y esta verdad es que usted y yo éramos débiles. Y la palabra que Pablo ocupa aquí de débiles se refiere, escuche bien, no es a débiles de fuerzas físicas, sino a personas incapacitadas para buscar a Dios. La palabra aquí es asthenes, del griego, que se refiere a personas no de debilidad física, sino a personas incapacitadas absolutamente para no poder acercarse a Dios. Eso éramos los débiles de algún tiempo. Porque escuche, usted nunca vino a Cristo porque fue inteligente. Usted nunca vino a los pies de Jesús porque fue una persona por voluntad propia que tomó la decisión. Usted y yo somos el fruto y el resultado de ayunos y oraciones de nuestras familias. ¿Amén o no amén? Usted es el resultado de la oración de un padre, de una madre, de un hermano, de un amigo, de una evangelización. Usted nunca está aquí porque usted se crea, yo solito decidí. No, usted es el fruto de alguien, de la misericordia de Dios, porque usted y yo éramos débiles, por quienes Cristo vino a morir. Así que la próxima vez que se crea todopoderoso, el único todopoderoso es Cristo. Usted y yo éramos débiles, incapaces de acercarnos a Dios. ¿Y por qué dice eso Pablo? Porque en Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, no hay ni uno bueno, no hay quien busque de Dios, todos nos hicimos inútiles. Por eso Pablo vuelve a decir, ¿por quién vino Cristo a morir? Por los débiles, por los incapaces, por los que no podíamos acercarnos voluntariamente a Cristo. Versículo de Romanos 3:12, todos se desviaron y aún hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, lo dijo Pablo. Y Pablo mismo dijo que no había otro más irreprensible que él, y él ahora mismo se está incluyendo en esos débiles que nunca encontraron a Dios por voluntad propia. Amados, Cristo vino a morir ¿por quiénes? Por nosotros que éramos débiles. Pero dice el versículo que murió a su tiempo ¿por quiénes? Por los impíos. ¿Y qué significa impíos? Amados, significa, escuche, toda persona, escuche,
que no es buena, y toda persona que es irreverente a todo lo que viene de Dios. Cada vez que usted y yo hacemos algo malo, estamos diciendo que somos irreverentes a lo santo que Dios es. Amados, Cristo vino a morir por los débiles y por los impíos. Y adivine quiénes éramos esos. Usted me ve ahorita de traje y tal vez diga, uy, el hermano se mira qué chulada de hombre. Pero este hombre, amados, fue un débil y un impío que no quería buscar del Señor. Soy el fruto de la oración de una madre y una hermana mayor que oraron, ayunaron, que mis oídos escucharon. Señor, quiebre el corazón de Joel para que te conozca. ¿Sabe qué dije un día yo? Al verlas a ellas de rodillas, nunca jamás me voy a hacer evangélico. Y me comprometí a nunca hacerlo. Y ahora mire dónde estoy. Soy el primer pastor de mi generación de familia. Y eso solo lo hace Dios de un débil y de un impío fracasado que Dios en su misericordia rescató por la muerte y resurrección de Cristo. Y usted, al igual que yo, somos el fruto y resultado de esa misericordia, de oraciones, ayunos de otras personas que anhelaban nuestra salvación por medio de Jesús. Amados hermanos, en este día tenemos que ser agradecidos porque Cristo murió por los débiles y los impíos que alguna vez usted y yo fuimos. Y ese milagro sucedió cuando, en el tiempo perfecto de Dios, dice el versículo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, en el tiempo que Cristo vino a morir, es lo que le llamamos la providencia divina. Cristo vino en el tiempo exacto de la historia para morir en una cruz, en un tiempo de maldad, de crueldad, de perversión, donde era posible que su muerte y su resurrección fuese vista y predicada a todo el mundo, como hasta el día de hoy se está logrando hacer. Así que nada de las cosas que pasan en Dios son casualidades, son la providencia soberana y divina de Dios. Usted es el fruto en el tiempo que Dios había señalado que había de conocerle. Así que si esta noche es la suya, amigo, hoy es el tiempo de entender que Cristo vino a morir por los débiles y por los impíos en un tiempo perfecto y maravilloso. Amados, esto me lleva a las primeras aplicaciones para nuestra vida. ¿Qué hago ahora entendiendo esto? Pues primero tenemos que entender cómo es el amor de Dios. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió. ¿Por quiénes? Por los débiles y por los impíos. Amados, somos el resultado de la obra de Cristo. ¿Y qué hago con estas verdades? Pues llevémoslas a nuestra vida. Y eso me lleva a las primeras aplicaciones que quisiera compartir. Amado, reconozcamos cada mañana lo que antes fuimos sin Cristo. Fuimos débiles e impíos. Porque el recordar eso nos ayuda a tener un corazón humilde y necesitado de Dios cada mañana para decirle gracias, Dios. Yo era esto antes, pero ahora en ti soy esto. Eso se llama ser humilde y necesitado para ser agradecido con Dios. Porque solamente los que aún nos consideramos necesitados de Dios podemos seguir siendo agradecidos. Amén, hermanos. Y eso me lleva a una segunda enseñanza. Debemos de dar gracias a Dios por su plan maravilloso por medio de Jesús, quien murió por seres humanos que merecían el infierno, pero que ahora gozamos vida eterna. Hay que ser agradecidos. ¿Para dónde íbamos usted y yo? Sin Cristo. Para el infierno, un lugar de condenación eterna. ¿Y para dónde vamos ahora? Para una morada celestial. ¿Lo merecemos? No, pero por su misericordia la Biblia dice que somos merecedores. Porque Cristo murió por los débiles y los impíos que alguna vez fuimos. Y eso me lleva a lo segundo que quisiera que aprendiéramos. Versículo 7 y versículo 8 del capítulo 5 de Romanos. Amados, seamos agradecidos por la muerte de Cristo, que demuestra el amor incondicional de Dios y nuestro Padre. Seamos agradecidos por la muerte de Cristo, que demuestra el amor incomparable de Dios Padre para con nosotros. Leamos 7 y 8.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mire el 8. Mas Dios, ¿qué dice, iglesia? Que Cristo, amados, el versículo 7, hay un juego de palabras que da a entender. ¿Habrá en ese mundo personas que estén dispuestas a morir por alguien más? Posiblemente. Por ejemplo, en la guerra, siempre habrá un soldado que tenga el honor de morir para salvar a un compañero. Lo hay, lo existe. Pero morirá por uno o por unos 5. ¿Habrá algún héroe en este mundo que decida morir por un acto justo? Sí lo hay. Pero no hay nadie que hasta el día de hoy ha muerto por toda una humanidad, solo Jesús. Y el versículo 8 nos lo demuestra. Escuche bien esto maravilloso. Mas Dios, al Dios grande, el infinito, el eterno Dios, dice, muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes? Los débiles y impíos que éramos, en que siendo aún como, ¿en qué condición estábamos? Pecadores. Cristo murió por nosotros. Escuche, ese versículo es maravilloso, porque primeramente nos dice que debemos de ser agradecidos con Dios, porque Él decidió amarnos aún en la condición débiles, impíos y pecadores. Le haré una pregunta que nos va a confrontar. ¿Quiénes estamos dispuestos a amar a alguien de la calle con el amor que Cristo nos amó a nosotros? No cualquiera. Perdóneme, hasta para darle una moneda cuestionamos si la merece. Para que tengamos una idea, usted y yo éramos un mendigo como cualquiera de la calle, y en esa condición Dios decidió amarnos. Escuche, cuando éramos pecadores, Dios nos amó antes de convertirnos en personas justas y buenas. Dios nos amó en la peor condición, en la cual nadie está dispuesto a amar a alguien. Usted está dispuesto a abrazar a alguien que mira bien vestido, pero usted no está dispuesto a abrazar a alguien que se mira sucio, porque usted no quiere que lo ensucien. ¿Me doy a entender? Pero la Biblia dice, mas Dios muestra. Escuchen, mas Dios muestra. La palabra mostrar es evidencia, da pruebas legítimas de que, ¿qué dice la Biblia? Muestra su amor para con nosotros, que aún antes de ser revestidos por la gracia de Cristo, antes de tener el Espíritu Santo, Dios decidió amarnos enviando a su Hijo. Dios nos amó en la peor condición que alguna vez tuvimos. Dios no lo amó ahora que se mira usted buena gente. Dios no lo amó a usted ahora que se mira bien vestidita. Dios lo amó en la peor condición en la cual estábamos todos los que estamos acá. Porque no hay nadie bueno. Y no hay nadie que en esta noche diga, no, pero yo no fui tan malo. Todos fuimos malos. Todos. Amados, y Dios lo amó a usted en la peor condición, al igual que a mí. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, ¿qué dice? ¿Cómo lo demostró? ¿Qué dice, iglesia? Cristo murió. La evidencia que Dios a usted lo ama con un amor eterno e incondicional no es por sus méritos, es por la presencia y el amor eterno demostrado en el Calvario, derramando su ira en su propio Hijo llamado Jesús. El amor de Dios sobre su vida es un precio del ser que Dios Padre más amó, su propio Hijo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso amor! Así que hay que ser agradecido. Dígale a la persona que está a la par, seamos agradecidos, dígale. No le diga sea agradecido, no, seamos agradecidos. Porque usted se cree buena gente y bien agradecido, pero créame, no somos tan agradecidos como creemos. Porque muchas, y lo voy a decir con respeto, muchas veces en el caso de los matrimonios, nuestras esposas nos sirven el plato de comida, pero los esposos muy pocas veces decimos gracias por la comida que me serviste. Es más lo que decimos, y solo esto vos.
Ahora me voy a meter en pleitos en la iglesia. Que dé gracias al pastor que ya hizo ministerio. Es que no es al pastor que le servimos, es a Cristo, al que dio todo. Amados, demos gracias a Dios, porque Él nos amó en la peor condición. Lo está diciendo la Escritura. Su muestra fue Cristo en la cruz. Mire lo que dice Juan, 1 Juan 4:10, y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo vino a morir en la cruz y adivine quién recibió toda la ira del Padre en la cruz. Cristo. En Él derramó toda la ira que era sobre usted y sobre mí. Amados, nunca nos actemos pensando que Dios nos debe algo. Dios ya nos dio su amor eterno por medio de Cristo. Así que no se enoje si Dios no le da un milagro. No se enoje si Dios no le da la sanidad. No se enoje si Dios no le dio de comer ahora. Dele gracias que ya tiene la salvación y eso basta. Lo demás es ganancia, pero no seamos inconformes. Iglesia, la cruz es la evidencia irrefutable del amor de Dios. La cruz no es un símbolo religioso o comercial como lo hemos hecho. La cruz es la evidencia de que Cristo murió por nosotros y es la muestra que el Padre verdaderamente nos ama. La próxima vez que usted diga, ay, yo no sé si Dios me ama, mire la cruz y quién murió ahí. Así de grande es el amor de Dios. Ay, Dios ya se olvidó de mí. ¿Cómo se va a olvidar de usted si ya mandó a morir a su hijo? Cuando usted se cuestione si ama, si Dios lo ama, si Dios lo abandonó porque no le dio su milagro, hermano, usted está siendo egoísta, está viéndose a usted misma, no viendo la obra del amor de Dios sobre su vida. Amén, hermanos. Seamos agradecidos. Job lo entendió. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová. Él lo supo entender, pero después de haber atravesado el dolor. Ojalá nosotros aprendamos a ser agradecidos a pesar, antes de llegar a los procesos de dolor. Amén, iglesia amada. ¿Cuántos hemos de ser agradecidos en esta noche? Necesitamos ser agradecidos, porque esto me lleva a entender, si usted y yo en esta noche entendemos que hay que ser agradecidos por la muerte de Cristo, que demuestra el amor incomparable de Dios Padre sobre nosotros, debemos de aprender lo siguiente: nunca cuestionemos cuánto nos ama Dios, porque la cruz es la evidencia de su amor grande, eterno e inmutable, no cambia. Amados, dejemos de buscar señales para sentir el amor de Dios. Dios ya dijo que lo ama y eso tiene que bastarnos. Es que no siento el amor de Dios. Es que Dios no dijo en la Biblia que usted lo iba a sentir, pero sí lo ha declarado que es verdadero, porque la palabra de Dios es inerrante. Amén, hermanos. Esto me lleva a entender la tercera aplicación del punto 2. Imitemos a Jesús, muriendo en la cruz, mostrando ese amor. Evidenciémoslo amando a la persona que está a la par, atrás y adelante de nosotros, porque también son imperfectos como nosotros, pero también necesitan el amor de Dios como usted y yo lo necesitamos. El apóstol Pablo lo sabía y él dijo que hay que amarnos en el amor de Dios, y él agregó en Efesios, soportándonos unos a los otros. ¿Y sabe qué es soportarse? ¿Sabe qué es soportarse? ¿Se le viene la idea? Aguantar las indiferencias de los demás, hermanos. Es que no es fácil amarnos. Ve a la persona que está a la par suya. Si es que se maneja un genio que está en proceso de transformación. Me voy a meter en pleitos acá. ¿Usted cree que los matrimonios no peleamos? No discutimos. Pregúntale a los pastores. Oramos para no llegar a esos momentos, pero llegan. ¿Por qué? Porque claro que somos seres humanos únicos, creados según la grandeza de Dios. Tenemos caracteres, temperamentos únicos y nunca vamos a pensar igual.
Y por eso la Biblia sabiamente deja soportándonos unos a otros. Para aprender el amor de Dios hay que practicarlo aguantando al hermano de mecha corta, al impulsivo, al que habla más de lo que debe, al que no hace nada pero quiere estar en la foto. A todos esos hay que amar. Iglesia amada, porque así nos amó Dios a cada uno de nosotros. Con sus errores, con sus defectos, malcriadezas, pecados, impiedades, así decidió a Dios amarlo. Y sabe una cosa, aún con el Espíritu Santo, usted y yo no hemos cambiado como deberíamos, pero Dios nos ama por lo que Él hizo en la cruz. Eso me lleva al tercer punto en esta noche que quisiera compartir con ustedes. Lo tercero que quisiera que aprendiéramos está en el versículo 9, tercer punto. Seamos agradecidos con Dios, porque por Cristo somos justificados por su sangre y salvos de la ira. Lo repito, seamos agradecidos con Dios, porque por Cristo somos justificados por su sangre y salvos de la ira. Usted diga amén a eso. Mire, versículo 9, lo leemos juntos. Pues mucho más, estando como iglesia, ya justificados en su sangre, por Él seremos. Esta es una promesa maravillosa que usted tiene que alegrarse en esta noche. Porque ahí dice dos cosas maravillosas. Que usted ahora, si cree en Cristo, lo ha hecho Señor de su vida, ha confesado sus pecados delante de Él. En esta noche usted, creyendo eso, ya es justo delante de Dios. Y eso significa, amado hermano, que no solamente es justo, sino que tiene una promesa. Que sobre su vida ya no existe la ira de Dios, porque esa ira ya la cobró por medio de Jesús en la cruz. Amados, gloria sea al Señor. La justicia o la justificación es un regalo inmerecido por quienes fuimos. Porque ¿qué éramos antes? El punto número 1, débiles, impíos y pecadores. Pero ahora la Biblia dice que si hemos creído en Cristo y tenemos a Él como Rey y Señor, ahora Dios nos ha dado una palabra maravillosa. Nos ha declarado como justos. Justos. Y hermanos, esa palabra justos en la Biblia es importante. Porque viene del griego didakaio, que significa, escuche bien, es un término legal de la época en el tiempo romano. En nuestro tiempo es igual. Es un término que solo se ocupa en los juzgados. Declarar justo a alguien es, escuche, decirle a alguien, eres libre de cualquier delito cometido, aunque la persona lo haya cometido. Eso solamente lo puede declarar un juez con la autoridad máxima en las leyes. Y es lo que Dios hizo en la cruz por medio de Cristo. Nos hizo declarar a todos los que estamos en esta noche acá, si somos hijos de Dios, son justos. No deben nada. Eran débiles, impíos y pecadores. Pero ¿saben algo? En Cristo derramé mi ira. En Cristo derramé toda aquella ira que ustedes merecían. Y ahora lo que Cristo hizo en la cruz los hace a ustedes justos. Ya no deben nada. Ahora Dios nos ve a nosotros como gente justa. ¿Lo somos? No. Él nos ve ahora sí. Porque usted y yo seguimos pecando, ¿o no? ¿O somos ya santos permanentemente? No, estamos en proceso de santificación. Pero la Biblia sí declara algo: somos justos por medio no de sus obras, ni las mías, ni lo buena gente que seamos, ni lo mucho que los pastores prediquemos. Somos justos porque Dios, por medio de Cristo, nos hace ver justos. Amén, iglesia. Se lo quiero nada más de una manera gráfica. José, vení para acá. Hermano, acompáñame, por favor. ¿Qué es la justicia de Dios, hermanos? De esta manera. José, vos vas atrás. Vení, hermano, tú. Ponete de frente de mí. Para que usted entienda qué es la justicia de Dios, en base a lo que Pablo está diciendo, es que un día el Padre envió a su Hijo. Él va a ser el Hijo. De una manera figurativa, ¿ok? Y José va a ser el pecador débil, impío que es.
Amén, hermano, ¿lo entendemos? El siervo va a representar a Cristo. Y un día Dios decidió cargar en Jesús. Él es Jesús, extiende tus manos como que va a ser crucificado. Y derramó toda su ira sobre Jesús. Ahora José quiere venir al Padre. Y ahora Cristo, derramando y aceptando la ira del Padre, ahora Él pagó el precio. Ahora el Padre ve a Cristo. Y a través de Cristo logra ver a José. Y el débil, pecador, impío que José era, ahora el Padre ya no lo puede ver como lo que era, sino que ahora ve la santidad, la justicia de Cristo sobre la vida de José. Ahora el Padre, aunque quiera ver al débil, impío José, ya no lo puede ver porque ve a Cristo. Y por medio de Cristo ahora está viendo a alguien que merece la sangre de Jesús. Y ahora el Padre le dice: ahora eres justo, José, por medio de Jesús. Eso es la justicia que usted y yo hemos recibido. Mire qué maravilloso. Porque si Dios lo tuviera que ver sin Cristo y viera a José, ¿qué miraría Dios ahorita? A un débil, impío y pecador. ¿Qué merece José? La ira, el juicio, el infierno, la separación eterna de Dios. Pero ahora José decidió venir a los pies de Jesús y postrarse ante él. Ahora el Padre ya no puede derramar la ira porque ya la hizo con Cristo. Ahora ve a Cristo y ahora puede abrazar a José por medio de Jesús. Eso es la justicia de Dios. Gracias, hermanos. Y amados, esto nos lleva a entender que usted y yo, de una manera en los tribunales celestiales, hemos sido encontrados justos. Ahora hágame un favor. Vea a las dos personas que están a su lado, pero no diga nada, solo véalas. Solo véalas, a las dos, a la derecha y a la izquierda, disimuladamente. Le ve la cara de justo usted a esa persona. Algunos traen la cara de que no me han dado vacaciones. Amados, usted ya es justo, sea feliz en Dios. Es que así soy pastor. No, hermano. Usted era así ahora en Cristo. Usted tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza y fe. Usted es nueva criatura, no me diga que así es. Las personas que están a su lado, aunque no parezcan según usted, aunque usted diga: no, le veo la cara de malacate, le veo la cara de amargado, usted lo podrá ver así. Pero ¿sabe cómo lo ve Dios? Justo. Porque Dios lo ve a través de Cristo. Usted lo ve con sus ojos naturales pecaminosos, pero Dios nos ve y nos ve justos. Qué maravilloso es Dios, que por medio de Cristo, aunque no parezcamos, somos justos. Por su justicia, no por nuestras obras. Y eso nos hace entender, amados, en base a este punto, que debemos de ser agradecidos con Dios porque en Cristo somos justificados por su sangre y salvos de la ira. Nos tiene que hacer entender algo importante, que escuche bien: la ira de Dios es real y eso no es algo simbólico. Y aquí me voy a meter en problemas porque hemos venido a ser agradecidos, ¿verdad? Pero no quiero quitarles el gozo. ¿Somos justos? Pero no podemos dejar de entender que la ira de Dios es real. Y la ira, amados, de Dios está aún vigente y presente sobre aquellos que no han venido a los pies de Cristo. ¿Sobre quién es la justicia? Sobre los que hemos venido a los pies de la cruz a rendirnos, a reconocer mi debilidad, mi impiedad y mi pecaminosidad. Pero la ira de Dios es tan real que todo aquel que no viene a Cristo no tiene la justicia de Dios por medio de Jesús, tiene la ira del Padre y está presente. Y yo tengo que decir esto, amados hermanos: Dios ama a los que vienen por medio de su Hijo. ¿Y qué tiene Dios sobre aquellos que no han venido a los pies de Jesús? Ira. Y eso lo dice la Escritura. Mire la Biblia lo que dice. Hay una promesa maravillosa en la cual usted y yo ya somos salvos de la ira. Pero mire, San Juan 3:36, si lo pueden poner, sería maravilloso para que todos lo leamos lo que la Biblia dice.
Y lo escribió un apóstol que entendió esto. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, escuche, no verá la vida, sino que la ira, mire, sino que la ira de Dios, el verbo dice, está sobre él. ¿Qué significa? ¿Qué tiene Dios para con aquellos que no han venido a la vida de Cristo? Y es algo permanente que solo Cristo puede quitar. Amados, esto es terrible. Este versículo es uno de los más terribles de la Biblia, porque relata una verdad innegable. Usted y yo teníamos ira del Padre antes de venir a Jesús. Y eso tiene el Padre con los que no quieren venir rendidos a Cristo. Ahora piense en sus familiares que no quieren nada con Jesús. ¿Qué tiene Dios sobre ellos? Según la Biblia, no según San Joel, según la Biblia, ¿qué tiene Dios? Ira. Y eso tuvimos nosotros antes de venir rendidos a Cristo. Y no crees que Cristo vino a condenar. El hombre dice que se condena a sí mismo rehusando el señorío de él. Amados hermanos, bendito sea Dios, que usted y yo tenemos que aprender a ser agradecidos por lo que Cristo ya hizo, porque ahora somos justificados y somos libres de la ira. Mire lo que Colosenses nos dice. De 1 Tesalonicenses 1:10, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Usted y yo no tenemos ira. ¿Quién la quitó? Cristo. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos viniendo a Él. Ahora Él nos declara justos. Por eso hay que ser agradecidos. Porque antes no merecíamos esto, sino condena. Ahora tenemos una entrada gloriosa a una vida gloriosa, divina en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y eso me hace entender que usted y yo ahora tenemos una seguridad de salvación maravillosa, no por nuestras obras, no por quienes seamos, sino por lo que Cristo hizo. La garantía es la resurrección de Cristo que hoy vive, porque Él murió por nosotros, no nosotros por Él. Amén, iglesia. Y eso me hace entender algunas enseñanzas para nosotros, hermanos. A través de entender que ahora somos justos y libres de la ira, seamos agradecidos por la justicia que se nos regaló por medio de Jesús. Seamos agradecidos. Busquemos de Dios más, sabiendo la sangre de su precioso Hijo, para que ahora usted y yo odiemos el pecado. ¿Me escuchó? Hay que ser agradecido odiando el pecado. Amados, necesitamos en esta noche entender que debemos de vivir sin miedo al juicio final. Porque si usted se muere, ¿para dónde va? Escuché un día a un pastor, medio hereje, pero dijo una verdad. Él dijo lo siguiente: yo no entiendo a los cristianos, dijo, porque siempre que andan evangelizando, andan prometiendo el cielo, dijo. ¿Sí o no? Y como tabernáculo es cierto. ¿Qué es lo primero que preguntamos? Si tú mueres ahora, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? ¿Verdad que sí? Y decía el pastor, siempre hablan lo maravilloso que el cielo es, dijo. Y lo andamos evangelizando y lo andamos ofreciendo a todos. Pero cuando alguien se enferma y que está a punto de morir, comienzan las cadenas de oración para que no se muera. Entonces dice, y no tan maravilloso el cielo porque es allá. Y eso no es malo si es algo para gloria de Dios. En esta noche, amados hermanos, solamente quiero terminar diciéndoles a ustedes, es tiempo de ser agradecidos porque Cristo murió por los débiles e impíos que alguna vez fuimos. Seamos agradecidos a Dios por la muerte de Cristo que nos demuestra el amor incomparable de Dios Padre. Seamos agradecidos con Dios porque en Cristo somos justificados y somos salvos de la ira venidera. Si eso no nos satisface, ¿qué más necesitamos para ser agradecidos? Hoy celebran ustedes 19 años porque Cristo ha venido salvando y rescatando vidas y almas en esta iglesia de generación en generación. Y si todavía estamos acá es porque todavía tiene un plan maravilloso de Dios
sigamos siendo agradecidos. Servidores, sigan sirviendo hasta que Cristo venga. Líderes, sigan sirviendo hasta que Cristo venga, siendo agradecidos. Y hermanos y familia, sigamos avanzando en gratitud a Dios. No esperen las gracias de la gente, porque Cristo ya lo dio todo por usted y por mí. Así que, amados, ¿cuántos seremos agradecidos en esta noche? ¿Cuántos verdaderamente queremos seguir siendo agradecidos con Dios hasta que Él venga? Es tiempo de comenzar a hacerlo. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos das de poder, Señor, estar en este lugar adorando tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra a través de Romanos capítulo 5 del versículo 6 al 11, que nos muestra que hemos sido, Señor, ya justificados, perdonados, que tenemos, Señor, libertad para una vida gloriosa y eterna, porque hemos sido reconciliados con el Padre por medio de Jesús. En esta hora, Señor, queremos pedirte que te sigas glorificando en medio nuestro. Y ayúdanos a cada uno a ser y comenzar a ser agradecidos. A no olvidar que lo que somos es por gracia y por misericordia de tu amor, por medio de la persona de Cristo, nuestro Rey y Salvador, a quien celebramos en esta noche. Iglesia, le voy a invitar que ahí donde usted está, haga una oración de gratitud por todo lo que ha recibido y sobre todo por su salvación, por la salvación de sus hijos, de su esposo, de sus familias. Dele gracias a Dios, levante un clamor de gratitud en oración. Y mientras la iglesia ora, yo no sé si entre nosotros habrá algún amigo, habrá alguna amiga, algún joven, alguna persona que hoy vino buscando ese regalo de vida eterna, esa salvación, ese perdón. Yo no sé si entre nosotros aún hay alguien que todavía no se ha rendido delante de Cristo. Hoy es el día, hoy es la oportunidad donde Dios puede cambiar tu vida, tu futuro. Hoy Dios te puede perdonar de tus pecados, limpiarte de toda maldad y hacerte su hijo, su hija. ¿Habrá entre nosotros alguien que quisiera entregar su vida rendida a Cristo? Muchos de nosotros lo hicimos en su momento y ahora somos felices porque hubo un Dios que nos amó y nos abrazó y nos perdonó. ¿Habrá alguien en esta noche que quisiera entregar su vida a Cristo? Ahí donde usted está, hay una persona que está motivándole. No lo queremos obligar, queremos animarle. La salvación es un regalo eterno, divino. Inmerecedores somos, pero Cristo en esta noche le está abriendo la oportunidad. Abra su corazón, ríndase a Cristo y llévese el mejor regalo que se puede llevar, la vida eterna. ¿Habrá alguien en esta noche que quisiera que pudiésemos orar con ella, con él, para redención y perdón de sus pecados? Si no lo hay, la iglesia ora y agradece al Señor. Amén, gloria.